3.2 Tabla de especificaciones. Como lo señalamos en el video previo, la tabla de especificaciones es un instrumento para la elaboración de pruebas, donde se describen esquemáticamente los conocimientos, contenidos, objetivos o competencias que serán evaluadas. Incluye, además, la indicación acerca de qué ítems corresponden a cada contenido y la proporción que habrán de tener en el examen. De acuerdo con las necesidades particulares de la temática y estructura del examen, las tablas de especificaciones pueden variar en sus especificaciones, sin embargo, como puede verse. Todas son tablas de doble entrada, compuestas por un número variables de filas y columnas. En el caso particular de los exámenes de certificación, y continuando con el ejemplo de medicina interna, el número de subtemas que abarcan en la formación del médico especialista es muy amplio. En nuestro ejemplo son 428 subtemas, y de ellos se deben seleccionar los más relevantes, ya sea por su importancia dentro de la práctica clínica o quirúrgica, o por las repercusiones que pueden tener en el ámbito de la salud pública. Precisamente por la cantidad de subtemas se coloquen en las filas de la tabla que vamos a construir. En la pantalla vemos una parte de los contenidos que el Seminario de Atención Médica del PUEM señalan para el primer año de la residencia. Con la finalidad de hacer más didáctica y menos extensa esta explicación, me enfocaré a tomar únicamente el tema de Des mellitus, con sus respectivos subtemas. Esta es la primera parte de nuestra tabla de especificaciones. En las filas colocamos los subtemas, donde aparecen DM1 y DM2, las complicaciones agudas y las complicaciones crónicas. Ahora es necesario determinar la importancia relativa de cada uno de estos tópicos y determinar el número de reactivos que tendrá el examen. Supongamos que se determinó que el examen tendría en total 50 preguntas. El siguiente paso es hacer una ponderación de los temas, de acuerdo con su importancia y las relaciones entre ellos mismos. Aquí vemos que se han pintado de color amarillo las filas que corresponden a diabetes tipo 1 y tipo 2, en verde están las filas que corresponden a las complicaciones agudas y en color naranja aparecen las filas que corresponden a las complicaciones crónicas. La ponderación inicial que se a estas tres divisiones. Por lo tanto, en cada una de estas divisiones la ponderación intratema será del 100%. De esta manera, se consideró que en nuestro país la diabetes tipo 2 es mucho más prevalente que la diabetes tipo 1, y por eso se pondera con un 80% la DM2 y con el 20% la DM1, la suma de ambas da el 100% para ese tema. Con respecto a las complicaciones agudas se consideró que la hipoglucemia es más importante que las otras dos, por eso se le dio una ponderación del 50%, mientras que la cetoacidosis y el estado hiperosmolar tienen igual importancia y a ambas se otorgó la ponderación del 25%. Nuevamente, la suma de estos tres subtemas da el 100% respecto a las complicaciones agudas. Para las complicaciones crónicas se sigue la misma lógica previamente descrita. Ahora se va a reactivos deberá tener cada subtema. Para ello, primero obtenemos el número de preguntas totales por cada uno de los colores que hemos puesto, que corresponden a los grandes temas. La manera más simple es dividir el número de preguntas totales entre 3, lo que nos da 16.66. Nosotros decidimos que entre DM1 y DM2 tendrá 16 reactivos y las complicaciones tendrán 17 cada una. El siguiente paso es sacar los porcentajes que tenemos de las preguntas para cada rubro. Por lo que el 20% de 16 es 3.2 y reposa 3, lo que significa que deberá haber 3 preguntas para diabetes tipo 1. Y, siguiendo el mismo procedimiento, 16 por el 80% da 12.8 y al redondear quedan 13 reactivos para diabetes tipo 2. Ahora queda por determinar sobre qué aspectos deberán de conformar las preguntas. Este es uno de los aspectos que puede variar respecto a otras tablas de especificaciones.
Recordemos que el CONASEM privilegia la simplicidad sobre la complejidad y que la tabla de especificaciones debe ser una herramienta de trabajo amigable y útil para los elaboradores de preguntas, e informativa para los demás usuarios de la evaluación y sus resultados. En esta tabla de especificaciones se han omitido, por ejemplo, los objetivos cognitivos de Bloom: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación, dado que todos los reactivos irán encaminados a los 4 últimos objetivos. En cambio, se ha considerado que la tabla de especificaciones debe contar con los rubros característicos del quehacer médico en la práctica diaria. Nos referimos a aspectos como diagnóstico, epidemiología, tratamiento, prevención, rehabilitación y pronóstico. Desde luego, si algún consejo considera que deben existir otros aspectos, o que no aplican los aquí expuestos, es totalmente válido adaptarlos al ámbito de su propia especialidad. Por ejemplo, para la especialidad de imagenología diagnóstica y terapéutica probablemente no sea la prevención o la rehabilitación, y en cambio consideren plantear aspectos anatómicos o de física. O alguna otra especialidad considere importante explorar fisiopatología, embriología, etc. El siguiente paso consiste en establecer cuántos reactivos tendrá de cada tema / subtema y de las actividades propias de la especialidad. De esta manera vemos, por ejemplo, que aquí se consideró que el manejo terapéutico de la diabetes tipo 2 es de gran relevancia puesto que le asignaron 5 reactivos, que corresponde al 10% del total de la prueba. Por otro lado, a la prevención en la diabetes tipo 1, como era de esperarse, no le asignaron ninguna pregunta. De esta manera queda una tabla de especificaciones en donde podemos saber con certeza cuántos reactivos deberán elaborarse para cada uno de los temas y subtemas, pero, además, conocemos cuántos reactivos tienen que elaborarse de las actividades del quehacer médico y de cada uno de los subtemas. Por ejemplo, tenemos claro en este examen en particular se va a preguntar más sobre el manejo terapéutico de la DM2, y que, de las 50 preguntas totales, 14 corresponden a tratamiento. Es importante aclarar que este ejemplo mostrado es hipotético, y las ponderaciones particulares en la tabla de especificaciones dependerá del análisis minucioso que haga cada consejo de especialidades médicas. Por tanto, estas ponderaciones no reflejan necesariamente las especificaciones que pudieran hacerse para el tema tratado.